Buenos días, estimados campers de alto nivel. Reciban todos una muy cordial bienvenida. Vamos en esta mañana a dar inicio a nuestro tema, un nuevo tema, como lo es la gestión de persistencia de bases de datos, pero usando una base de datos no relacional. Entramos en la parte del no SQL, bases de datos no relacionales, y MongoDB es la propuesta actualmente más popular y más utilizada en todos estos environments. Entonces, revisemos qué es MongoDB. MongoDB es un sistema de bases de datos no SQL orientado a documentos. Primera palabra clave, campers. Ya no estamos hablando de filas, ya no estamos hablando de registros, sino que ahora hablamos es de documentos y de código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos JSON. Es decir, esos documentos son JSON. Esos documentos son de tipo JSON con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. El modelo de documentos de MongoDB resulta muy fácil de aprender y usar y proporciona a los desarrolladores todas las funcionalidades que necesitan para satisfacer los requisitos más complejos a cualquier escala. Se proporcionan drivers para más de 10 lenguajes y la comunidad ha desarrollado varias decenas más. Nosotros nos vamos a conectar mediante Compass, que es un cliente de MongoDB, pero como pueden ver hay varias formas, hay con drivers, incluso el Visual Studio Code, hay otra manera de hacerlo por ese lado. Vamos a empezar con el Mongo Compass, que es lo que ustedes tienen instalado y realmente es el más usado, y luego abordamos otras maneras. ¿Qué es MongoDB? Juan David, ¿qué es MongoDB? Fuerte, leamos esta parte. MongoDB es una base de datos de documentos con la escalabilidad y flexibilidad que desea con la consulta e indexación en el sitio. Muy bien, base de datos, repito, de documentos. Ya no son filas, sino que ahora se le llaman documentos, que son objetos JSON, es decir, pares key value, parejas de llave valor. Con la escalabilidad, campers, este término escalable, por eso MongoDB hace match con esto que se llama el Big Data. Recuerden, campers, que ahora en la actualidad el inconveniente ya no es dónde está la información. Ahora la pregunta es, de tanta información disponible, ¿cuál escojo? Porque hay mucha información. El Big Data nos habla de terabytes. Hay demasiadas alternativas, demasiadas propuestas y uno tiene que ahora escoger. Y en ese aspecto, las bases de datos crecen a un volumen de datos inimaginable a veces. Y esa escalabilidad, la verdad, campers, es que las bases de datos las bases de datos relacionales que están restringidas a una relación uno a muchos o muchos a muchos, a un esquema en donde hay campos y tablas y filas y esto, ese esquema para ese crecimiento a Big Data no da. Y si ustedes ven, campers, la verdad es que todos estos sistemas como ¿cómo es el de Mercado Libre? El de Estados Unidos, ¿cómo es que se llama? Amazon. Pues de hecho el servicio que vamos a usar es de Amazon Web Services. Ellos, ¿qué creen que tienen? ¿Bases de datos relacionales o bases de datos no relacionales? No relacionales, campers. No hay llave. Vamos de todos modos a abordar, porque ahí se puede mirar los esquemas o no,
se pueden mirar las relaciones. Aquí las relaciones son de otra manera. Hoy miramos un momentico ese aspecto. Pero, exacto, la escalabilidad, esta manera de manejar los datos que MongoDB y el paradigma de bases de datos no relacionales propone es el mejor en cuanto a escalabilidad y crecimiento vertiginoso y volúmenes de información ilimitadas merece. ¿Qué desea con la consulta e indexación que necesitas? Características claves de MongoDB. Primera, basado en documentos. Ya lo dijimos una vez, no importa. Digámoslo otra vez. MongoDB almacena datos en documentos. Estructuras de datos de pares de valor de campo. Ustedes vienen de JSON, es JSON. O sea, las pares es JSON. Entonces, ya son expertos en ese tema. Ese no es SQL. Escalable, muy fácil de distribuir datos entre máquinas a medida que crecen los usuarios y la cantidad de datos. En el environment, en el cluster que hoy van a crear ustedes en su cuenta en la nube de Amazon Web Services, ese clúster o ese environment, ese ambiente les permite en un momento a ustedes mover las bases de datos de un lado a otro sin problema. Lógicamente vamos a empezar una cuenta free, como les gusta, gratuita, con el espacio suficiente para hacer decenas hasta cientos de bases de datos. Pero ya si ustedes quieren profundizar en el tema, ir un poquito más allá, pues sí tendrían que comprar una cuenta ya de pago y bueno, pero con la gratis, para lo que necesitamos por ahora es más que suficiente. Flexible, no se requiere un esquema de datos del documento. Michael, lo que decías, ya no hay el schema, el esquema, ya no tenemos esa restricción, sino que de repente Michael tiene en su documento, en esa colección, las tablas ya no se llaman tablas, sino colecciones, él tiene el nombre, el celular y tiene redes sociales. Pero de repente Mateo solo tiene nombre, celular y no tiene que gestionar información de las redes sociales. Eso acá es así, no importa, ya no hay un esquema restringido que a todos hay que ponerle un valor en las redes sociales, ¿no? Eso es lo bonito de las bases de datos no relacionales, que cada documento tiene distinta cantidad de información. Lógicamente hay que tener un buen diseño y una buena administración en ese diseño para las posteriores consultas, ¿no? Si yo hago una base de datos en donde cada documento tiene campos distintos, tiene llaves distintas, pues muy difícil uno luego preguntarle información de vuelta, pero con un buen diseño se puede hacer. Rendimiento, modelos de datos integrados, indexación, fragmentación, documentos flexibles, duplicación nativa, etcétera. Gratis y de código abierto y publicado bajo licencia SPL. Entonces, mire, campers, aquí está la primera visualización gráfica de cómo es la estructura. Hay una base de datos, una database que es MongoDB. Obviamente se puede llamar como querramos, por ejemplo, como la que vamos a hacer, FactorArtemis V2. FactorArtemis V2, que es la base de datos, tiene en su interior una serie de colecciones. Ya no se llaman tablas, ya no se llaman tables, sino se llaman collections. Y a su vez, cada una de estas collections tienen en su interior una serie de documentos, de documents. Y esas corresponden a las filas. Entonces, miren, ahí está muy claro la analogía entre bases de datos no relacionales y las bases de datos relacionales. Los documentos equivalen a las filas. Los documentos en las bases de datos no relacionales equivalen a las filas en las bases de datos no, relacionales. Y un conjunto de documentos constituyen una colección. Una colección agrupa muchos documentos. Los documentos son un grupo de documentos son una colección y un grupo de colecciones componen una base de datos. Clarísimo hasta ahí la analogía, campers. Facilísimo, ¿no? Muy bien, excelente.
Leámoslo acá nuevamente, leámoslo acá. Hay un par clave, esto ya lo leímos, o sea, ya lo dije, par clave valor. Los documentos contendrán múltiples pares clave valor, como por ejemplo, nombre Juan, país Colombia. Esto ya es un documento. Dime, Jairo. Es correcto. De hecho, el valor de una llave de un documento van a ser en ocasiones arrays de JSON, no tanto asociativos, eso me suena mucho a PHP, más es un array de JSON, ¿sí? Un arreglo de objetos JSON. Ese sí va a ser un valor muy frecuente y muy habitual en las llaves de los documentos JSON. Dime, Michael. Ya vamos a ver que sí hay manera de relacionarlos y uno debe apelar a esas maneras. Pero sí, hay que tener un esquema de relación para las posteriores consultas de vueltas que se le efectúen al motor de bases de datos. Documentos. Desempeñan el papel equivalente a una fila en las bases de datos relacionales. Son los objetos de JavaScript JSON que se guardan en las colecciones. ¿Sí ven? Entonces los documentos son JSON. Y una colección es la suma de muchos documentos JSON. Colecciones. Una colección es un grupo de documentos y desempeña el papel análogo a las tablas en las bases de datos relacionales. Bases de datos no SQL. Las colecciones se agrupan en bases de datos no relacionales. Entonces, ahí está claro la estructura organizacional. Simplemente una base de datos no relacional es un conjunto de colecciones. Y una colección es un conjunto de documentos. No es más. MongoDB está orientado a documentos y no tiene esquemas. Es decir, permite cualquier estructura y cada documento puede ser diferente. Lo que les decía, el documento de Michael incluye una llave para redes sociales y otra para sus proyectos de diseño que ha hecho, pero de repente el documento de Raúl involucra temas de ventas, qué sé yo, ¿sí? Y cada uno tiene su particularidad. Pero repito, hay que tener un buen diseño, ¿no? Para una buena administración de los datos, porque en últimas las bases de datos lo que hacen es automatizar a la gerencia para la toma de decisiones, consultas rápidas, que ellos puedan ver los datos rápidos y basados en ellos tomar las debidas decisiones. Aquí ya nos vamos a registrar, pero ahora sí retomemos acá, ahorita regresamos allá. Operaciones CRUD. Jairo, leamos con voz fuerte. Las operaciones CRUD crean, leen, actualizan y eliminan documentos. Ojo, recuerden, ya no hablamos de filas, ya no hablamos de registros, sino que hablamos de documentos. Entonces, Jairo, por favor, empecemos con el equivalente al inserinto, ¿sí? Crear operaciones. Cuéntanos. Crear operaciones. Las operaciones de creación o inserción agregan nuevos documentos a una nueva colección. Si la colección no existe, las operaciones de creación también crean la colección. Puede insertar un solo documento o varios documentos en una sola operación. Muchas gracias, Jairo. Excelente. Las operaciones de inserción agregan, ojo, nuevos documentos a una colección. Hay que cambiarnos el chip y ya no hablar de nuevas filas a la tabla, sino nuevos documentos a la colección, ¿no? Vayan haciendo esa analogía ahí mentalmente. Si no existe, no, en esa instrucción yo tengo que especificarle el nombre de la colección. Solo que lo que está diciendo ahí es que uno puede insertarle datos a una colección aún sin existir. Pero al insertar yo tengo que decirle, hey, la colección que aún no existe es esta y insértale tantos documentos, ¿sí? Es correcto. O sea, yo le diría ahí, por ejemplo, la base de datos se va a llamar Factura Artemis. La colección que es categorías se llamaría no existe aún. Entonces, si yo le digo db.categorías.insert1, entonces categorías no existe en esa instrucción, pero como yo le estoy especificando categorías y le digo insert1,
MongoDB dice, lo que quieres es insertar unos documentos en la colección categorías de la base de datos Factura Artemis V2, ¿sí? Es solo eso. Muy bien. Sí, o sea, es que es como quien dice la manera de crearlos es en la misma inserción, en un solo paso, ¿sí? No hay que hacer un paso, pero también se puede haciéndolo separadamente, o sea, eso es muy variado. Hay un abanico de posibilidades bastante chévere. Y ojo acá, dice, puedo insertar un solo documento o varios documentos en una sola operación. Entonces, lo mismo, yo le puedo decir insert one o le puedo decir insert many. Con insert many yo le lanzo varios documentos JSON según yo necesite, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer hoy. Leer operaciones. Juan, leamos, leer operaciones. Perfecto. Excelente. Sí, señor. Bueno, crear operaciones es el equivalente al insert into, que acá sería insert one o insert many, ¿cierto? La función CRUD correspondiente a las bases de datos relacionales. Y en las bases de datos no relacionales, para leer, o sea, el equivalente al select, por decirlo así, es el find, el método find. Y yo con el find es que me traigo los documentos de la colección, ¿sí? Y lo mismo al find, yo le puedo especificar, como dice acá, criterios o filtros para que me devuelva de repente todos los campers que tienen 20 años o todos los campers que pasaron el filtro de la semana pasada. Van a regresar pocos documentos, pero algunos van a Es correcto. Gracias, Juan. Y miren, en relacionales ustedes tienen que decir select y luego where. Aquí no, aquí dicen solo find y dentro del find sí le especifican qué campos se quieren y cuáles quiero visualizar y cuáles no, ¿sí? Bueno, eso ahí lo vamos viendo poco a poco. Operaciones CRUD. José, actualizar operaciones, leámoslo. Exacto, entonces lo mismo. Puedo actualizar uno o puedo actualizar varios a la vez. Lógicamente todo radica en ponerle una cláusula de condición de filtro a lo que vaya a actualizar, ¿no? Si yo voy a actualizar, tengo que especificar, hey, hágalo solo con los documentos que cumplan este criterio. Como cuando en bases de datos relacional decíamos, hey, actualíceme las filas con el valor de activo solo a los registros de la tabla que cumplan con X condición, ¿sí? Aquí es lo mismo, pero ya como no relacional. Y eliminar operaciones, lo leo yo, las operaciones de eliminación eliminan documentos existentes de una colección, puede eliminar un solo documento o varios documentos en una sola operación. Puede especificar criterios o filtros que identifiquen los documentos que se eliminarán. Lo mismo, estos filtros utilizan la misma sintaxis que las operaciones de lectura. Perfecto, Camper. Funciones CRUD. Johan, leamos la función CRUD. Las funciones para crear, consultar, actualizar y eliminar tienen las siguientes sintaxis. Nombre, bajo, base de datos, punto, nombre, bajo, colección. punto, función CRUD. Muy bien. Tienen funciones que permiten realizar las funciones CRUD de forma masiva o única. Perfecto. Exacto, Campe. Grábense esta sintaxis. Va, nombre de la base de datos, punto, nombre de colección, punto, función CRUD. ¿Sí? Siempre llevan ese formatico. Es muy sencillo. MongoDB tiene esas funciones. Muy bien. ¿Qué es un JSON? Dime.
Claro, Mongo es, o sea, JSON, Mongo maneja JSON y JSON es JavaScript. Aquí viene, míralo, aquí está, te adelantaste. Leámoslo, Michael, con voz fuerte. Object Notation, ese es el JSON. Object Notation, JS Object Notation. Sigue. Listo, muy bien. Eso ustedes ya lo saben, pero hay que decirlo porque estamos tomando el tema ya independiente como tal de MongoDB. Pero esto ustedes ya son expertos. Hay dos elementos centrales en un objeto JSON, ¿no? ¿Cuáles son? Keys y values. Las keys deben ser cadenas de caracteres string porque tienen que tener llaves dobles de apertura y de cierre. Como su nombre en español lo indica, estas contienen una secuencia de caracteres rodeadas de comillas. Los values son un tipo de datos JSON válido, pueden ser un array, una cadena, un número, un booleano, etc. Y un objeto JSON comienza y termina con la llave. Todo eso ya lo vimos, de hecho, le dedicamos un buen tiempo de manera detallada a una buena velocidad en el análisis. Pueden tener dos o más pares clave de valor, Entonces, ahí está, ¿no? Ciudad es la llave, valor es Nueva York. ¿Quién separa la llave del valor? Los dos puntos. ¿Y quién separa a un JSON de otro, a una pareja llave de valor? La coma, ¿no? Y deben estar encerradas entre ¿qué? Entre llaves de apertura y llaves de cierre. Eso es un JSON común y corriente. Estructura del documento. BSON, formato de datos que utiliza MongoDB. Es idéntico al JSON, pero B de BSON para el almacenamiento de datos. Como JSON, pero escrito, entonces se escriben los documentos BD. Miren acá algo, chicos. Alguien me preguntaba, ¿cómo se relacionan entonces? Tenemos un ID, Mongo lo asigna automáticamente a cada documento que registremos en una colección. Es un Unique ID, único y repetible. Es el famoso Object ID. Cuando hagamos, de hecho, consultas o relaciones, uno se podría basar con el Object ID. Luego tenemos acá varias llaves, title, author, length, publish, tag, son los campos y estos son los valores. Pero miren acá los comentarios. El comentario, mire, el buen apunte de Jairo, creo que fue, el que me dijo, aquí como valor de la llave comments no es un valor plano, sino que es un array de objetos JSON. ¿Sí los ven? Entonces, mire la manera como relacionaron a los comments con los autores. ¿Sí ven? La colección, perdón, sí, o sea, yo hubiera podido hacer author en otra colección, pero lo que hice fue a la colección author, la ingresé no como colección, sino como documentos que pertenecen a la llave comment, ¿cierto? Y ahí relacioné a los autores con los comentarios. Esa es una manera de relacionar con JSON, es decir, embebiendo los documentos, embedded documents. Esa es una manera de relacionar. Eso se le conoce como desnormalización, ¿no? O sea, aquí la primera forma normal, según toda la normalización, ya no cuenta. Al contrario, acá se desnormaliza. Inclusión de datos relacionados en un solo documento. Esto, mire, inclusión de datos relacionados. ¿Sí ven? O sea, los autores, los comentarios son alguien que sea un diseño relacional normalizado. Dice, hey, comentarios es una tabla y autores es otra tabla. No me los mezclen. Pero un diseñador no SQL dice, hey, embébame
autores dentro de comentarios, porque ellos se relacionan, ¿sí? Entonces, son dos esquemas totalmente distintos en un solo documento. Mira lo que dice, esto permite un acceso más rápido, claro, aquí no tenemos que llaves foráneas y llaves primarias, sino todo de una vez. Y modelos de datos más fáciles, claro, todo en una sola, pero ojo, aunque no siempre es la mejor solución, ¿sí? Hay que, como buen diseñador, sí, es correcto, embebida, ¿sí ven? Y esos son, por eso los JSON que uno ve bajan como 7 niveles. Es correcto, ¿se acuerdan de esas APIs que tienen 2, 3 niveles embebidos de ahí para abajo? Eso es una base de datos no SQL. O sea, campers, ustedes ya vieron no SQL realmente, ya lo saben. Mejor dicho, sigamos adelante. Muy bien. Ojo acá, miren las bases de datos relacionales. Entonces, claro, ¿no? Lo que hablábamos, la llavecita foránea, el ID, los joint tables, ¿sí? Aquí ya ese diseño ya no cuenta. El dato es siempre normalizado, exacto. Yo no puedo, ¿se acuerdan que la primera forma normal, yo no puedo tener varios valores en un mismo campo? Acá, claro que se hace. Mongoose, ¿qué es y para qué se usa? Mongoose, MongoDB, Mongoose, Mongoose, Mongoose. Mongoose allows, permite para un desarrollo rápido y simple de interacciones con la base de datos. Chicos, Mongoose me sirve para conectarme desde Node.js. Mongoose es una dependencia, es un ODM, o sea, un equivalente al ORM. Por ejemplo, en Java hay algo que se llama el Spring Boot y uno inserta ORMs, pero simplemente lo que hacen es para mapear las bases de datos. Entonces con Mongo yo no solamente me sirve para conexión a la base de datos, sino para modelar esos datos de una base de datos. Entonces hay un esquema acá también, pero el esquema realmente es mediante el cual se vale el modelo. Entonces, la tabla categorías, yo con Mongo lo que hago es mapear esa tabla en un objeto JSON y darle tratamiento desde Node.js como si fuera una tabla. Pero lo hago es a través de un objeto, más exactamente objeto no, sino un modelo. Campers, aquí ya vamos a integrar en la arquitectura modelo vista controlador. Recuerden que la anterior aplicación solo integramos la capa de controladores y la capa de rutas. La capa de vistas realmente no era una capa, es más, yo creo que lo tengo acá abierto. Miren, sí, aquí está. Entonces, tenemos un backend y un frontend. La que nos hacía de vista era este frontend, ¿no? Que es la que consume. Pero en el back solo teníamos en nuestro código fuente a controllers y a rutas. En esta ocasión, con MongoDB, sí vamos a hacer una nueva capa que se llame Models. Y en esa capa Models es donde vamos a tener como modelos todas aquellas colecciones de nuestra base de datos MongoDB. Dime, Michael. Porque es una base de datos la que persiste esos datos, no Node.js. Entonces, la persistencia Node.js no la da. La persistencia la da el gestor de bases de datos, en este caso un NoSQL, que necesitamos almacene los datos. Entonces, Node.js se vale de ella para gestionar datos. Desde el front no hay manera uno sí. No, pero no es un JSON, no es un JSON, sino es un motor de bases de datos. Entonces tenemos que conectarnos a él. Hay un connection stream, todo igual, ¿sí?
Pero sí, muy bien tu análisis. Claro, es un JSON, pues consumamos el JSON. Y la verdad es que cada, cada colección, perdón, cada documento son JSON, ¿sí? Entonces uno podría pensar, pero como ya no lo estamos haciendo a nivel archivos, porque un JSON es un archivo, ya necesitamos es persistir colecciones de JSON, de archivos. Entonces se necesita un gestor como lo es MongoDB para que persista varias colecciones, varias databases, varios documentos, ¿sí? Pero muy bien. Features. Esquemas para modelar datos y relaciones. Fácil validación de los datos, fácil gestión con la API, middlewares, etc. Mongo Schema, donde nosotros modelamos nuestros datos describiendo la estructura de los datos, valores por defecto y validación. Y Mongoose Model es un grapper, mírelo acá lo dice, es un agrupador, es como un contenedor de ese esquema que provee una interfase para todas las operaciones CRUD. Entonces, yo en el modelo, cuando estemos haciendo el sistema desde Node, ya lo que vamos a hacer es gestionar con ese modelo. Y ya, campers, no van a tener ustedes que insert, delete, update, sino como el Mongoose me está mapeando esa base de datos, yo al Mongoose, al importarlo, al descargar la dependencia Mongoose, importarla y hacer todo eso, ya uso es palabras como las funciones, o sea, el insert one, el update, el find, ya son palabritas clave, no hay que hacer todo ese structured query language. Entonces, esas son las ventajas. Mírenlo, aquí está, no lo leí, casi me paso. Mongoose es una biblioteca de modelado de datos ODM. Si ven, aquí dice Object Document Mapping, Modeling, ¿sí? Entonces, ese es lo que se llama el mapear una base de datos o una tabla de una base de datos. En este caso, mapeamos una colección de una base de datos y Node se entiende con los modelos, no con las colecciones de MongoDB. Una vez él mapee esas colecciones de MongoDB, Node les habla a su mismo lenguaje que Node usa y que son los modelos, ¿sí? Porque en últimas, ¿qué son? Pues JSON, ¿sí? Pero repito, no hay que ponernos insert, intro ni nada de eso, sino solamente find. Hay varios métodos CRUD o funciones CRUD, como lo dice acá. Interfase para todas las operaciones CRUD de la base de datos. MVC Architecture in our Express APP. Entonces, mire, campers, esta ya es una arquitectura más completa, más visible, la que vamos a implementar. Entonces, lo mismo de siempre. Hay una request. En la request, ¿quién está? ¿El cliente o el servidor? El cliente, ¿no? Bueno, pero eso es relativo porque acuérdense que un server puede enviarle una request a otro server, ¿no? Eso pasa también, ¿no? Pero bueno, en una arquitectura sencilla, dime. Es correcto, por ejemplo, sí. Sí, o sea, en una arquitectura sencilla. Entonces, aquí está el cliente, envía una request, pero esa request lo hace a través de un enrutador, ¿no? Acuérdense que eso ya lo vimos. De hecho, aquí en nuestro sistemita tenemos nuestros routers y aquí están todas nuestras rutas, ¿no? Que ya las vimos y convergen en nuestra app con este app use, y según las reglas de REST API, pues hicimos este endpoint. Esto es un endpoint. La URL completa la constituye un servidor y el endpoint como tal, pues bueno, no me desvío. Entonces vamos acá, lo hacemos a través de la ruta y la ruta es el medio a través del cual la request el cliente le envía la request y el controlador la recibe. El controlador, basado en la request, decide si debe ir al modelo para que el modelo gestione con la base de datos. Si hiciera así, bueno, el modelo le pregunta a la base de datos le devuelve los documentos y los documentos son devueltos al controlador. Pero el usuario necesita verlo en la capa de vista. Entonces el controlador le envía esos documentos a la vista y la vista los renderiza.
y ahí el servidor le contesta, ¿cierto? La respuesta según la request. Hay algo que se llama la Business Logic, la Application Logic y la Presentation Logic, ¿cierto? La Business Logic, como su nombre lo indica, es la lógica de negocios y está más en el modelo. Todo lo que es la gestión del negocio como tal. Si es un sistema de información para una cafetería, entonces se hablan de tintos, de cafés, de ventas, ¿sí? Si es una aplicación de facturación, se hablan de compras, de ventas. Si es una de alquileres, se habla de devoluciones, se hablan de entradas, se hablan de salidas, se hablan de... ¿sí? Todo eso es la Business Logic. Y la Application Logic es más lo que está en el controlador, ¿no? Entonces ya hablamos de request, hablamos de response, hablamos de rutas. Listo, camper. Dejemos hasta ahí en cuanto a la teoría y a lo que nos gusta. Vámonos a ir a nuestra nube Amazon Web Service y vamos a crear un clúster y allí una base de datos no SQL para que podamos hacer toda la gestión. Entonces, campers, tenemos aquí nuestra interfaz para registrarnos en Mongo Atlas. Atlas es ese environment de la nube en el cual yo voy a gestionar pues todo lo que es mi base de datos MongoDB. Yo ya me registré, lógicamente ya tengo mis datos, ustedes le dan acá en Sign Up, se registran, Sign Up, ¿sí? MongoDB, Register, Account Register, ahí en Google colóquenle MongoDB, registrarse. A vuelta de correo, bueno, notifican que sí les pertenece ese correo y lo importante es que ya luego se logueen, ¿cierto? Yo me voy a loguear. Mi cuenta es, aquí está, vermenayalacampuslands.com. Le digo next y procedo a dar el password. Perfecto, aquí está mi password y me logueo. Y lo importante es que ustedes lleguen a esta interfaz que estamos acá viendo. Cuando lleguen acá, lo primero que le hacen es darle a esta hojita que está en la esquina superior izquierda que dice View the Organization Home. Ahí empieza todo. Yo le voy a dar un clic ahí y los espero en este punto. Ya tenemos ahí un proyecto de facturar Temis B1. Vamos a hacer el de ustedes, facturar Temis B2. Entonces los espero ahí. Muy bien, camper, ya estamos aquí en nuestro Atlas Home Organization. El primer paso, estimados campers, es obviamente crear un nuevo proyecto. Entonces le decimos acá, nuevo proyecto. Vamos a darle un nombre, en nuestro caso va a ser Factura Artemis B2, Factura Artemis B2. Le damos clic en Next. Este paso lo dejamos así tal cual como está. No hacemos ningún cambio, lo dejamos así. Es decir, procedemos a pulsar sobre el botón Create Project. Esperamos unos segundos y se visualiza de manera consecuente esta interfaz en donde primero observamos que ya tenemos nuestro proyecto creado, Facturar Temis B2. Y es por esa razón que se nos ofrece la posibilidad de crear una base de datos. Le damos clic en el botón Build a Database. Y nos dice MongoDB, hey, pueden desplegar su base de datos. Para ello, use cualquiera de los templates que están en la parte de abajo. Pueden editar cualquier configuración una vez el clúster esté creado. Obviamente no vamos a seleccionar ninguna de estas dos, sino la que nos gusta, que es gratis, que es free. Y dice, para aprender y explorar MongoDB en un ambiente de la nube.
El almacenamiento, el storage es de 512 megas. Súper justo lo que necesitamos para lo nuestro. Si va, ¿sí? ¿Cuántas bases de datos más bien puedo? No, muchas. Las bases de datos son JSON. Imagínate, eso nos alcanza para decenas de bases de datos con ese espacio de almacenamiento. O sea, sí, solo rutas y las imágenes sí desde el computador. No las insertamos, guardamos es las URLs que apuntan a las imágenes. Aunque obvio se puede guardar, ahí hacemos pruebitas, pero hay otros web services que los podemos conectar que nos gestionen las bases de datos, las imágenes gratuitas, ¿sí? Mejor. Muy bien, si bajamos con la barra de desplazamiento vamos a encontrar que hay tres proveedores. Por defecto está seleccionado el Amazon Web Services, es el que vamos a dejar, pero hay para que vean si quieren un Google Cloud o un Azure, también se podría. Ahí la dejamos la región que nos recomienda él. Lo que sí le vamos a cambiar es el clúster, entonces le vamos a decir facturar Temis B2, B2, facturar Temis B2, cluster. Y después de especificarle ese nombre, finalmente, ahora sí, damos clic en el botón crear, create. Seleccionamos según nos corresponda, en mi caso la bicicletica, entonces bueno, la bicicletica, verificamos. Perfecto. Y miren lo que aparece acá, Camper, dice Cluster Provisioning. We are putting final touches on your cluster. Estamos colocando los toques finales a tu cluster, pero hay unos puntos suspensivos dando a entender que, hey, tengan paciencia, estamos construyendo allá en la nube tu environment, tu cluster, tengan paciencia. Ahorita muy seguidamente y pronto van a ver que él dice, listo, finalizó, pero la verdad es que no es tan cierto, demora a veces 5 minutos. Míralo, estaba hablando y me quitó la palabra. Your cluster has finished provision. Entonces se supone que ya está todo, pero a veces demora un poquitico más. Entonces vamos a ver, es de cuestión de esperar 2, 3 minuticos, 5 minuticos. Por ahora, sigamos, no, por ahora sí podemos seguir configurando nuestro username and password. Entonces vamos al cuadro de texto username y le vamos a decir el username Artemis. Y en el password le vamos a colocar esa clave difícil, indetectable por nadie en el mundo, de 1, 2, 3, 4, 5. Para que no se nos olvide y como que todos sepamos cuál es la clave, pero obviamente esto está quedando grabado, ustedes en sus casas van a quedar y yo también luego lo hago, voy a cambiar la clave para que no haya ningún inconveniente. Lo que sigue es crear el usuario. Dime, Cami. Es correcto, sí. Solo para esa base de datos. Creamos el usuario, le damos un clic, y perfecto. Nos dice que el username Artemis ha sido creado y que el tipo de autenticación es a través de password. Por defecto nos pregunta desde dónde te gustaría conectarte. Dejamos My Local Environment y él por defecto, si se dan cuenta, ya nos tomó la IP de este lugar de campus. Vamos a dejarla así, pero ya ahorita les indico cómo la cambien para que puedan acceder desde cualquier lugar del mundo, porque si la dejan así y llegan a la casa, no les va a conectar, ¿sí? Y de esta manera procedemos al paso final de darle clic en Finish and Close. Le damos un clic y nos felicita porque las reglas de acceso han sido exitosamente configuradas y
nos recuerda que en cualquier momento podemos editar esa configuración inicial, no pasa nada, entonces nosotros le decimos, ok, gracias, vámonos a las bases de datos, go to the databases. Y entonces este cosito del navegador nos dice, uy, esa clave 1235, qué oso, ¿por qué lo hiciste? Pero nosotros le dijimos, no pasa nada, aceptar. Y Loading está cargando, tengamos paciencia. Bueno, aquí sí está más demorado porque en el anterior grupo fue inmediato. Pero ya podemos ver facturar Temis B2 cluster, ya está creado nuestro cluster, ya está creado nuestro proyecto, ya la base de datos también está cargando. Bueno, entonces vamos a esperar unos segundos. Perfecto, campers. En mi caso, ya se visualiza de manera satisfactoria todas las indicadores de parte del trabajo que llevamos adelantado en nuestro environment en la nube de MongoDB Atlas. Ahora, lo que corresponde y lo que continúa es el siguiente paso en donde necesitamos capturar la connection string, la cadena de conexión a nuestra base de datos. Perdón. Para ello, le damos un clic en Connect. Yes, yes. Y entonces, en este primer paso, si se dan cuenta, él nos ofrece varias alternativas para conectarnos. Nos dice, puede conectarse a través de unos drivers, puede tener acceso a través de las siguientes herramientas, Compass, Shell, mira, hasta con Visual Studio. Pero lo más utilizado y popular hasta el día de hoy es usar a Compass. Sin embargo, más adelante podemos probar las demás alternativas. En este caso le decimos Compass. Y una vez le decimos Compass, las personas que vayan a bajar Compass en su equipo, que lo tienen por ahí, pueden aprovechar acá. Entonces, él por defecto, el sistema operativo es el MacOS, pero ustedes le dicen acá un Windows 64 o el MSI, el que quieran. En mi caso, yo ya tengo Compact instalado y sé que ustedes también tienen Compact instalado. Por lo tanto, pasamos al segundo paso, que es el importante, donde dice, cópiate la connection string, la cadena de conexión. Y luego, ábrete el MongoDB Compass y prueba y te conectas desde allí. Entonces, esta cadena de conexión que está acá, al final hay un botoncito que son como dos hojitas. Le dan clic ahí para que quede copiada la cadena de conexión. Y cierran. Cierran esa parte y ahora sí, vamos a abrir, voy a cerrarlo acá. Voy a venir acá, ópale, voy a venir a todo esto. Sí, se me olvidó. MongoDB Compass y le doy clic acá a mi MongoDB Compass. Se sale mi MongoDB Compass y vamos a hacer. Perfecto, campers. Ya teniendo nuestro MongoDB Compass, el paso que sigue es pulsar este botón New Connection, que ya estaba pulsado, ¿no? Entonces aparece acá la New Connection en blanco. Nosotros procedemos a borrar esta y pegamos la que copiamos del Atlas, más exactamente esta que cuando le dijimos acá Connect y le dijimos Compact, la copiamos acá, ¿cierto? Le dijimos copiar. Esa cadena de conexión es la que estamos llevando ahora a nuestro Compass. Es decir, Atlas es la nube y Compass es local, ¿sí? Eso está claro, ¿no? El Atlas es en la nube, en el navegador, en internet. El Compass es local, pero son lo mismo. O sea, Compass es el cliente para yo acceder a mi conexión o a mi base de datos de la nube. Por lo menos conectarme, ¿sí? O probarlo. No, y desde acá es que vamos a mirar un poquito MongoDB ya con sintaxis. Entonces, ya la pegamos, pero acordémonos que el usuario, si bien era Artemis, el password, vamos a borrar ahora, borren tanto el menor que como el mayor que. Entonces, díganle acá, y díganle la contraseña súper
Imposible detectar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces debe quedar Artemis, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y el arroba, ¿sí? Y estando ahora sí, bueno, antes de eso díganle acá favoritos, pulsen el favorito y digámosle Factor Artemis, en mi caso B2. Ustedes también allá creo que están haciendo y elijan el color que les guste. Yo voy a elegir el lila, ¿sí? Así se llama él, ¿no? El moradito. Y le digo save. Y miren, ahí ya está. Perfecta. Y en contados segundos llegó la hora de la verdad en donde vamos a ver si realmente nos logramos conectar. 5, 4, 3, 2, 1. Connect. ¡Ay! Véalo, ahí está. Oiga, pero sí. Listo, campers. Bueno, hagamos un... Ok, campers. En el Atlas van a venir acá donde dice Network Access. En Network Access, por defecto, está la IP, la dirección IP de este sitio local, de aquí de campus, de la zona franca. Entonces, vamos a decirle editar y aquí hay un botoncito que dice Allow Access from Anywhere. Le van a dar clic ahí e inmediatamente les añade esta entrada, esta dirección IP. Le dicen confirmar. Él va a quedar en pending unos pocos segundos. Tranquilos que eso sí es verdad, es solamente unos pocos segundos. Esperamos. Muy pocos segundos. Ahí ya está activa. Y entonces van a regresar acá. Yo me voy a desconectar y voy a volverme a conectar. Y miren eso tan rápido como con... Véalo, acá ya funcionó también. ¿Sí? ¡Ah! Ok, camper, vamos a una vez ya teniendo nuestra interfase gráfica de MongoDB Compass, vamos a iniciar creando nuestra base de datos, pero usando la consola de Mongo y también al mismo tiempo vamos a estar revisando la interfaz gráfica del cliente MongoDB Compass. Para la consola, simplemente aquí en la parte, en la esquina inferior izquierda dice Mongo SH. Ahí le damos un clic y se nos visualiza la consola en la cual el prompt en este momento es text. Vamos a darle un clic y escribimos show DBS. Le damos un enter y como pueden observar, pensé que no estaba grabando. Como pueden observar, ya tenemos dos bases de datos, ¿no? Admin y local. Y en la interfaz gráfica, pues también las estamos viendo sin ningún problema. ¿Qué sigue ahora, camper? Vamos a crear una base de datos ejemplo que se llame librería. Entonces le vamos a decir use librería. Y dice acá switch to DB librería. No. Vamos a verlo. Yo le digo show DBS y miren, nos sigue mostrando solamente admin y local, es decir, librería no. ¿Y por qué? Porque no le hemos creado colecciones. Ahora sí tenemos que crearle una colección. Entonces, camper, se van a parar acá, van a decir lo que hablábamos en la teoría. No existe, pero en el mismo comando vamos a crearla y de una vez agregarle documentos. DB, ¿cómo era la sintaxis según la diapositiva? Mírenla. ¿Qué decía acá? ¿Qué decía acá? Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Excelente. Entonces,
¿Dónde está mi esta? Listo. Vamos a escribirle así tal cual. DB punto, por ejemplo, la colección libro punto y le decimos insert y ahí nos aparece ya. ¿Cuál quiere? ¿Insert many o insert one? Le vamos a decir insert one. Y le decimos paréntesis de apertura y de cierre. Y como nuestros documentos ya sabemos que son objetos JSON, por lo tanto, ¿qué sigue? Llaves de apertura y de cierre. Y ahora sí, empezamos con nuestra llave valor, llave valor. Entonces le vamos a decir comillas dobles de apertura y de cierre, nombre. Le vamos a dar aquí, por ejemplo, 2 puntos. 100 años de soledad, muy bien. 100 años de soledad. Ahora, le decimos acá, coma, muy bien, autor. ¿Y quién fue el autor? Gabo. Listo. Y pasamos al final y le damos un enter y ¡ay! Mírelo, aquí está. Ya MongoDB acaba de asignarle el Object ID, que es este número único, unique in the world. Y entonces, ojo acá, vamos a pasar a nuestra interfaz gráfica, le vamos a dar aquí un refresh. ¡Ay! Mire acá, librería. Si desglosamos a librería, ¿qué estamos viendo acá? La colección libro. Y si le damos en la colección libro, ¿qué estamos viendo acá, campers? Excelente. Entonces, y si ven cómo automáticamente él le asocia ese guión de piso ID, que es el Object ID. Ahora bien, eso fue creando un solo ¿qué? Un solo documento. Vamos ahora, estando en librerías, a ver cuántas colecciones tiene esa base de datos librería. Entonces le decimos show collections. Y mírelo, ahí está la librería, la colección libro, ¿cierto? Muy bien. Vamos ahora, trainer, solo se pueden agregar un solo documento, no puedo agregar muchos. Claro que sí, se pueden agregar muchos. Entonces, sí, vamos a decirle db punto libro punto insert, pero ya no le decimos one, sino que le decimos many. Y ojo acá, paréntesis de apertura y de cierre. Y entonces, como son varios, y alguien dijo, trainer, para agregar varios objetos, los agrupamos en un ¿qué? En un array, ¿cierto? Entonces tenemos que colocar corchete de apertura y de cierre y ahora sí cada uno de los documentos. Entonces le decimos llaves de apertura y de cierre para el primero. Voy a hacerlo acá para pedagógicamente se vea de una vez. Le agrego una coma, creo mi segundo documento y le agrego otra coma y creo mi último documento, ¿cierto? Cada documento es un objeto JSON, por tanto está delimitado entre las llaves de apertura y de cierre. Y ahora sí, vamos a decirle, comillas dobles de apertura y de cierre, nombre, 2 puntos. Lo va a aceptar, pero luego en la búsqueda no va a ser muy fácil hacerlo. Entonces, obviamente el diseño debe quedar lo más eficiente posible. Le decimos nombre, a ver, otro libro, Campers. El Quijote, muy bien. Ah, no, es Don Quijote, ¿no? Don Quijote. ¿Quién lo escribió? Autor.
¿Quién fue el autor? Miguel Cervantes. Ojo, y entonces resulta que Miguel de Cervantes tiene otro dato que de Gabo no nos interesa, pero Miguel de Cervantes sí es necesario colocarle ese dato. ¿Cuál? Ayúdenme. Premios. Uy, pero Gabo también recibió muchos. Bueno, hagamos de cuenta con el respeto que él se merece que Gabo no recibió ningún premio, pero Miguel de Cervantes sí, entonces digámosle premios. ¿Y cuál premio recibió? El premio Panamericano. Listo. Ese apenas era un documento. Vámonos con otro porque estamos utilizando al insert many. Entonces vamos a decirle acá nuevamente entre comillas dobles de apertura y de cierre nombre la Odisea. Odisea. ¿Y el autor de la Odisea quién fue? Perfecto. Y ahora vámonos con nuestra tercera y última. Uy, vea, mire cómo lo hice afuera, ¿sí ven? Entonces, pilas con eso. Venimos acá y adentro de las llaves de apertura y de cierre nuevamente le decimos nombre. ¿Y el último libro cuál? El Principito. Autor. ¿Quién? Sí. ¿Y eso cómo se escribe? Bueno, Saint, dejémoslo así. Dejémoslo Saint. Listo. Y entonces le damos un enter y nos salió error. A ver el error. Va, nombre, llave, coma, nombre. ¿Dónde nombre la Odisea? Uy, ¿ah? ¿Qué tal eso? Y lo hice a ver si alguien decía y nadie. Listo. No, no pasa nada. Espere, nombre. Ah, mire, es que le puse solamente el autor. Autor. Dos puntos y ahora sí. ¡Ay! Véalo, 3 documentos insertados de una vez. Y si vamos a nuestra interfaz gráfica, aquí también hay un botoncito de refresh. Hasta ahora teníamos un solo documento, pero si le damos refresh, ya tenemos 4. Y mire, Camper, si se dan cuenta, el primer documento, mire que no estamos restringidos por un schema, por un esquema. Este aquí solo tuvo la llave valor autor con su respectivo valor, pero acá ya tiene premios. Sin embargo, el siguiente solo tiene autor y el último también solamente autor. Y entonces de Miguel de Cervantes teníamos esa información de los premios que era necesario gestionar. Y no pasa nada, el esquema no nos está ahí, oiga, tiene que ser así, ¿no? Cada documento que equivale a un registro, una fila en las bases de datos relacionales de las tablas,
puede tener su distinta estructura y no se pasa nada. Entonces, de ahí viene el Big Data. Por eso es que es tan escalable, porque no está sujeto a esos schemas de que modelo entidad relación y que relaciones uno a muchos y que el esquema y que las columnas y sí. Nada, esto es un tema ya distinto. Entonces, campers, vamos a decirle acá en nuestra base, retornemos en nuestro shell, vamos a borrar la base. Yo le digo db.drop database, paréntesis de apertura y de cierre al final, y le digo enter. ¿Y qué me dice? User is not allowed to do this action. Es decir, no contamos con los roles requeridos para borrar una base de datos. Y si venimos a la interfaz gráfica, le damos clic en Databases y aquí en librerías, si colocamos el puntero de manos, aparece la canequita, le damos aquí borrar, nos dice, ok, la vamos a borrar, pero escribe el nombre de la base de datos que es librería. Drop Database, tampoco. User is allowed to do this action. ¿Eso por qué pasa, campers? Porque no tenemos los roles, los permisos indicados. Pero eso lo podemos cambiar. Vamos ahora a nuestra MongoDB Atlas que tenemos acá y vamos a decirle aquí en Database Access. Démosle un clic en Database Access, que está arribita de Network Access. Recuerden que Network Access fue donde le indicamos que pudiésemos acceder a nuestra base de datos desde cualquier lugar del mundo. Le decimos Database Access y aquí en el botón editar vamos a venir y le vamos a decir acá donde dice Build in Run, desglosamos y por defecto nuestro usuario solamente puede hacer un read and write to any database. Por eso solo es de lectura, pero ¿qué tenemos que seleccionar? Que somos un Artemis, el usuario Artemis va a tener el perfil de Atlas Admin. Entonces bajamos otro poquitico y pulsamos el botón Update User. Y es por esta razón que al regresar a nuestro shell y le decimos db.drop database, ahora sí, mírela ahí, una base de datos borrada. Esta librería, si hablamos el refresh, ¿qué aparece? ¡Ay! Vea, desapareció nuestra base de datos. Entonces, campers, ¿cómo vamos? Vamos bien. Bueno, campers, se nos fue el tiempo. Entonces, mis estimados campers, hay un ejercicio que ya se los voy a habilitar, pero por ahora me van a hacer para terminar el siguiente ejercicio. Y bueno, por ahora vamos a dar finalización a nuestra sesión introductoria a MongoDB. ¿Cómo les está pareciendo MongoDB? Excelente. Muy amigable, muy sencilla de utilizar, muy chévere y va a ir de la mano de manera transversal con nuestro Node.js. Yo creo que ya mañana empezamos con Node a conectarnos. Nos falta aquí algo de parte introductoria, ya luego en sesiones posteriores sí vamos a profundizar más en MongoDB a nivel de administración de DBA. Por ahora solo accedemos a las características necesarias para la interconectividad con el lenguaje de programación Node.js. Pero por hoy, no siendo más, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.